Hola y buenas a todos. Vamos allá con la segunda parte del curso intensivo de Autoescuela Mauro, que coincide pues con la segunda parte del manual que trabajamos en clase. Vamos allá. En esta parte vamos a tratar acerca de luces. Pues, ¿para qué sirven las luces? Sirven para comunicarnos con el resto de usuarios. Sirven para ver, para ser vistos y para señalizar. Es una comunicación bestial con el resto de usuarios, además que nos van a permitir iluminar la vía cuando nos hace falta. ¿Y cuando nos hace falta esa iluminación? Pues normalmente cuando no tenemos la luz natural del ambiente y también en algunos carriles especiales o circunstancias especiales en que tenemos que poner una luz, una iluminación extra al vehículo. Tenemos la luz de posición, tenemos la luz de cruce, tenemos la luz de carretera, luz de freno, intermitentes y luz antiniebla. Hay más luces, pero nos vamos a centrar en estas que os comento. En cuanto a luces, mirad, la luz de posición indica nuestra anchura y la presencia, indica que estamos ahí, indica nuestra posición. Cuando se enciende de manera automática la luz de la matrícula trasera. Y tener en cuenta que solo con posición no se puede circular, deberemos llevar además al menos la luz de cruce. Luego la vamos a comentar con más detenimiento. La luz de gálibo es obligatoria para los vehículos de más de 2,10 metros de ancho y es opcional cuando un vehículo mide entre 1,80 m y 2,10 metros de ancho. La luz de gálibo es similar a las de posición, pero va situada en la parte superior del vehículo, ¿de acuerdo? Pero no mide altura, sino que mide anchura, como hemos comentado. Si vemos luces blancas, sabemos que estamos viendo al vehículo de frente. Si vemos luces rojas, sabemos que estamos viendo al vehículo por detrás. Si observamos que las luces del vehículo que nos precede cogen un color rojo más intenso, eso significa que está frenando. De manera que ya no veríamos solamente las luces de posición por la parte trasera, sino veríamos que coge una intensidad más fuerte, como esta foto que tenemos aquí. Además, la mayoría de vehículos llevan esta tercera luz de frenado, que es opcional, pero que nos va a ayudar a distinguir que realmente ese vehículo que estamos observando está frenando. Muy importante saber que está frenando para poder también nosotros reaccionar en consecuencia. Aquí tenemos los indicadores de dirección de la izquierda, son los intermitentes. Si conectamos el indicador izquierdo, pues se van a conectar de manera automática estas luces amarillo auto que parpadean delante y detrás en el lado correspondiente, en este caso izquierdo. Y el de la derecha son los indicadores de dirección. Al activarlos se va a encender de manera intermitente el lateral correspondiente. La señal de emergencia son los 4 intermitentes a la vez, los 4 indicadores de dirección a la vez. Mirad, las luces de posición son blancas por delante, amarillo auto en los laterales y de color rojo por la parte trasera. Indican nuestra posición, como hemos comentado, y al encenderse se enciende automáticamente la luz de la matrícula trasera. Si a continuación conectamos las luces cortas, que es lo lógico, vamos a circular, hace falta iluminación y conectamos luces de posición y de cruce o cortas o de corto alcance, que es lo mismo. Pues es una especie de linterna potente que se va a encender por delante de nosotros para guiarnos y que podamos ver bien lo que tenemos delante de nosotros en la vía. Si a continuación encendiésemos las de carretera, las luces largas, las de largo alcance, se encendería esa linterna de manera mucho más extensiva y potente hacia adelante, abarcando muchos más metros para que podamos ver más a lo lejos. La luz de cruce, que son las cortas, ¿cuándo vamos a gastarla? Pues cuando hace falta iluminación. De noche, si circulamos por un túnel, si nos hemos metido a un garaje, necesitamos luz. Si ahora salimos, está un poco nublado, ponemos las luces.
Si hace mal tiempo ponemos las luces, es el momento de gastarlas, cuando no tenemos nuestra iluminación natural que nos facilite la visión. Cuando hace falta iluminación, ante la más mínima duda, ponemos las luces. La luz de cruce la vamos a poner habitualmente cuando nos haga falta. También en los carriles, ya sabéis, el carril reversible, en el adicional, en el habilitado en sentido contrario al habitual, vamos a poner al menos las luces de cruce. ¿Cuándo vamos a gastar la luz de carretera, las largas? Mirad, tenemos el truquito de las 3 Is que nos dice que vamos a gastar las largas cuando circulemos por vías interurbanas insuficientemente iluminadas, es decir, cuando circulemos fuera de poblado y no nos veamos un pepino. Siempre que no molestemos y que circulemos a más de 40 por hora, porque hasta 40 por hora podemos gastar las cortas o las largas, según nos interese, y si molestamos a alguien, no gastaríamos las largas, sino que nos quedaríamos directamente con las cortas, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, si os dicen, circula usted por una vía urbana insuficientemente iluminada. Como me dice vía urbana, sería UII. Al salirme UII, pues ya digo no. Con UII no voy a gastar las largas, directamente gastaría las cortas. Pero fijaros, porque dentro de poblado no vamos a gastar las largas. Dentro de poblado con las largas podremos molestar incluso a peatones. Entonces la intención es no molestar. Por eso dentro de poblado no va a estar nunca permitido circular por las largas, ¿vale? Entonces, nuestro truco de las 3 Is. Vía interurbana insuficientemente iluminada. Vamos a otro ejemplo. Circula usted por vía fuera de poblado, que vale como interurbana, porque fuera de poblado e interurbana son sinónimos. Circula usted fuera de poblado en una vía suficientemente iluminada. Nos saldría I, S de suficiente, I, iluminada. Y si me sale easy, directamente las cortas. No me planteo ni siquiera el poner las largas, ¿de acuerdo? Entonces, luz de carretera, que son las largas, las vamos a gastar en vías interurbanas insuficientemente iluminadas, siempre que no molestemos y que circulemos a más de 40, porque acordaros que hasta 40 por hora vamos a poder gastar las cortas o las largas. Aquí recordamos luces de posición, rojas detrás, amarillo auto en los laterales, blanco delante y luces cortas de cruce de corto alcance y las largas que alumbran muchos más metros adelante, que son las de carretera, las largas o de largo alcance. Mirad, cuando vemos esta señal de obligación a la entrada de un túnel, nos obliga a conectar al menos la luz de cruce. Cuando salimos de ese mismo túnel, vamos a tener una señal rectangular que tiene este mismo símbolo de la luz de cruce, pero con un símbolo de interrogación que nos está recordando, oye, mira, ¿te acuerdas que has puesto al entrar la luz de cruce? Pues que sepas que ya la puedes quitar si no es obligatorio que la lleves conectada, ¿vale? Por tanto, esta nos obliga a conectar la luz de cruce y esta nos recuerda que la llevamos puesta, si no es preciso la podemos quitar. Pero, por ejemplo, pues si fuera de noche no la quitaríamos porque sería necesario seguir con la luz de cruce conectada. Bien, luces cortas, luces largas. Mirad, tenemos una pregunta en la que se nos dice que un vehículo gira a su derecha y se encuentra con alguien que viene de frente, como esta situación que tenéis aquí. Os pregunta quién tendría que cambiar primero la luz larga para no molestar al que viene de frente. Evidentemente, si esto pasa en la vida real, es cuestión de milisegundos que ambos conductores cambiemos de largas a cortas. Pero en este caso se supone que, claro, nuestro haz de luz, digo nuestro, suponiendo que somos los que giramos hacia la derecha, mirad cómo vamos a molestar antes al conductor del vehículo contrario porque su haz de luz enfoca de manera externa a la vía y no nos enfoca tan directamente como nosotros a él. Por tanto, en este caso, ¿quién tendría que cambiar antes la luz de largo alcance a corta? Pues el vehículo que toma la curva a la derecha. Cuando hablamos de las luces antiniebla,
Mirad, es importante tener en cuenta que las luces antiniebla, las delanteras son voluntarias. ¿Es voluntario en qué sentido? Pues es voluntario su instalación en el vehículo. Por tanto, aunque la mayoría de vehículos salen con la luz antiniebla delantera instalada, su instalación es voluntaria. Por tanto, su uso también es voluntario. Se van a gastar, las vamos a conectar cuando tengamos niebla, humo, polvo, nevada, lluvia intensa. Fijaros, con lluvia ligera está prohibido poner la luz antiniebla delantera y está prohibido poner la luz antiniebla trasera porque puede llover de manera ligera y ser 4 gotas que no nos quitan nada de visibilidad. En ese caso no sería preciso poner luces antiniebla porque son muy potentes y deslumbran mucho. Entonces van a molestar de manera considerable si no es necesario su uso. Hay una excepción que es en calzadas estrechas, en calzadas de menos de 6,5 metros y señalizadas con una señal de peligro por curvas peligrosas. En ese caso también se podría utilizar la luz antiniebla delantera. Luego tenemos la luz antiniebla trasera, que esta sí es obligatoria llevarla instalada en el vehículo y además es obligatoria usarla cuando es preciso. ¿Y cuándo va a ser preciso utilizar la luz antiniebla trasera o las luces antinieblas traseras? Pues cuando no se ve absolutamente nada. ¿Eso cómo nos lo trasladan en los test de examen? Hablándonos de niebla espesa. Fijaros que ya no es solamente niebla, sino que nos ponen el adjetivo espesa para hacer ver, para hacer sentir que es más que niebla, o sea, es espesa y no se ve bien. Humo o polvo denso, nevada fuerte. Y cuidado con la lluvia, porque la lluvia, en caso de ser lluvia intensa, podríamos poner la antiniebla delantera, pero en caso de ser lluvia muy intensa, sería obligatorio, además, conectar la luz antiniebla trasera. Luz antiniebla delantera, fijaros que va a ser blanca también, pero es mucho más intensa. Intenta romper la niebla, aunque la niebla no se puede romper. Por eso, la luz antiniebla delantera es opcional. En caso de no tener la luz delantera antiniebla, podemos gastar las cortas o incluso podemos gastar las largas. No está prohibida ninguna de las dos, ¿vale? Entonces podríamos llevar luz antiniebla delantera o las cortas o las largas. Luz antiniebla trasera, mirad, se puede llevar una o dos. En este caso, en esta foto, este vehículo lleva una trasera. Las traseras van a ser obligatorias, bien llevemos una en nuestro vehículo o dos, pero son obligatorias porque cuando se da el caso que haya alguna de estas condiciones meteorológicas tan extremas que nos quitan visibilidad, tenemos que poder ser visibles para los vehículos que circulen detrás de nosotros y será obligatorio conectarlas. El orden de prioridad es este. En primer lugar, agentes de circulación. En segundo lugar, las señales circunstanciales o de balizamiento. En tercer lugar, los semáforos circulares. En cuarto lugar, señales verticales. En quinto lugar, señales horizontales o marcas viales. Las señales de los agentes. Tenemos el brazo en vertical, que indica que todos los usuarios deben detenerse, da igual que vengan de frente, de lado, de espaldas, de donde vengan, todos los usuarios se tienen que detener. Brazo en horizontal 1 o 2. Tenemos que imaginarnos que son como una barrera que corta el paso a todos los vehículos que vengan de frente o de espaldas a esta barrera, ¿de acuerdo? Una luz roja o amarilla balanceando va a indicar que se tiene que detener el usuario al que se dirige. Si nos mueven el brazo de arriba a abajo, lo que significa, lo que nos está pidiendo es que moderemos la velocidad. Con un pitido largo nos piden que nos larguemos, que reanudemos la marcha. Y con el pitido corto, lo contrario. El pitido corto es para que nos detengamos, que nos quedemos aquí. Y si tenemos la bandera roja, amarilla o verde, como vemos aquí en estas fotos con la moto, bandera roja nos indica que la calzada va a quedar temporalmente cortada al tráfico. La bandera amarilla nos indica un peligro, una precaución. La bandera verde nos indica que la calzada va a quedar abierta de nuevo al tráfico.
Las señales de balizamiento son esas señales que se pueden poner o quitar en función de las necesidades del tráfico. Tienen muchísima importancia y nos van a delimitar, por ejemplo, por dónde podemos ir circulando y por dónde no. Los conos, ya sabéis que esto es muy frecuente verlo, entonces nos van a crear una línea imaginaria que está prohibido atravesar y debemos seguir sus indicaciones. Otro tipo de señales nos pueden indicar hacia dónde tenemos que dirigir nuestro rumbo en la circulación. En fin, vamos a ir haciendo caso a todo este tipo de señales que nos están diciendo si podemos circular, por dónde podemos circular, si no podemos circular. Entonces son muy importantes. En realidad todas las señales son importantes, cada una tiene su importancia, pero todas hay que tenerlas muy en cuenta. Hay que conocerlas y si alguna se nos olvida hay que repasarla y tenerla siempre muy presente. Mirad, en cuanto a los semáforos, estos semáforos circulares que tienen un ciclo dibujado dentro son para ciclos y ciclomotores. Sé que en muchas ciudades y en muchos pueblos estamos acostumbrados a que este semáforo sea solamente para bicicletas porque está puesto en carriles bici, pero que sepáis que según el reglamento puede ser también para ciclomotores si estuvieran situados en las calzadas donde circulan los ciclomotores. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que las veamos normalmente, que veamos este tipo de señales, este tipo de semáforos en carriles bicis para bicicletas, no quiere decir que no afecte también a ciclomotores cuando esté situado en calzadas donde circulen ciclomotores. Mirad, este tipo de semáforos son para tranvías y también para carriles bus-taxi. Igualmente hay que tener en cuenta que aunque estemos acostumbrados a que en nuestra ciudad el bus y el taxi circulen y se rijan por los semáforos circulares habituales, hay que tener en cuenta que si en un momento dado tuvieran uno de los que normalmente vemos para tranvías, estos también les afectan a bus y taxis. Y por último tenemos los semáforos de carril cuadrados con su aspa en rojo o la flecha en verde o la flecha oblicua en blanco o amarillo, que nos van a indicar si podemos circular o no por este tipo de carriles reversibles. Vamos a centrarnos un poquito más en los semáforos de las franjas blancas, los semáforos reservados para tranvías y carriles bus-taxi. Mirad, con la franja en vertical permiten el paso de frente. Con la franja en horizontal es como una barrera, prohibido el paso. Con la franja en oblicuo, hacia la derecha o hacia la izquierda, permite el paso para girar según la inclinación de las franjas, derecha o izquierda. Y si encontramos en las franjas de manera intermitente, nos indica detención como si fuera un amarillo fijo de los semáforos circulares. Esto vamos a tenerlo en cuenta, no os confunda con un amarillo intermitente porque no tiene el significado como el amarillo intermitente, sino como el amarillo fijo. Acordaros, con la línea en vertical o en oblicuo de manera intermitente indica detención como si fuera un amarillo fijo. Si nos encontramos una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes, prohíben temporalmente el paso. Los semáforos de peatones, en rojo no debemos cruzar, en verde tenemos permitido cruzar. Siempre vamos a mirar para asegurarnos que realmente podamos cruzar con seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, aunque podamos pasar y esté en verde, vamos a asegurarnos mirando. Y de los vehículos, conocéis estos semáforos circulares, en rojo tenemos prohibido el paso, no podemos avanzar, en verde tenemos el paso permitido, amarillo intermitente vamos a pasar cediendo el paso a derecha e izquierda y amarillo fijo nos vamos a detener como si fuera un semáforo en rojo, a no ser que no lo podamos hacer en condiciones de seguridad. Vamos a comentar algún detalle de estos semáforos. Mirad, el semáforo amarillo intermitente, como hemos dicho, vamos a ceder el paso a quien venga por la derecha e izquierda y vamos a cumplir otras señales de detención. Si tenemos un ceda al paso o un stop, por ejemplo, pues lo cumpliríamos con este amarillo intermitente. Mirad,
si tenemos una flecha negra sobre rojo o amarillo, intermitente o no intermitente. Se limita el movimiento al indicado por la flecha. Y súper importante tener en cuenta que con una flecha en verde sobre fondo negro vamos a poder pasar, tenemos el paso permitido en el sentido que nos indique la flecha, en la dirección que nos indique la flecha, pero siempre cediendo el paso a vehículos y peatones. Tengamos en cuenta que no es un verde como el verde circular que nos da prioridad, sino que nos va a dejar tomar esa dirección que nos está indicando, pero cediendo el paso a vehículos y a peatones. No es una prioridad absoluta. Muy importante tener este dato en cuenta. Vamos a comentar algunas de las señales verticales que son de mucho interés. Todas son importantes, todas, porque todas nos van a comunicar datos importantes de la carretera o de la ciudad o de donde nos estamos moviendo, de nuestro entorno vial. Pero vamos a ver aquí algunas de las que os generan un poquito más de controversia o de dudas. Vamos a ver. En principio, las formas de las señales ya nos van a dar una intuición, una información de qué es lo que significan. Entonces es importante que tengamos claro que un triángulo rojo nos indica un peligro, que un círculo rojo nos va a hablar de una prohibición, una señal azul y redonda es como una O, me obliga a hacer algo, y las señales rectangulares azules me dan una información. Las rectangulares yo digo que son como la televisión que nos dan las noticias y que nos informan de lo que sucede. Entonces es importante tener ya clara qué nos va a decir una señal por la forma que tiene, porque eso ya es una información muy importante. ¿Veis? A modo de truquitos, pues hago una P con el triángulo de peligro, la roja y redonda estáis muy acostumbrados a verlas, son las de prohibición, la azul y redonda como si fuera una O me obliga y las rectangulares me dan información como si fuera una tele, me informa, me dan recomendaciones, me cuentan y yo ya hago lo que tenga que hacer con esa información que me facilitan. Mirad, hay señales muy intuitivas como por ejemplo pues, un triángulo con barreras dentro, me puedo acordar que tiene barreras y va a significar paso a nivel con barreras. Un triángulo con la máquina del tren sin barreras, pues me va a dar la información que es un peligro, que tengamos cuidado porque por ahí puede pasar el tren y no hay barreras. Paso a nivel sin barreras. Hay otras que son menos intuitivas y no por eso menos importantes. Mirad, esta X me va a informar de una situación de un paso a nivel sin barreras y esta X con este acople debajo, situación de un paso a nivel sin barreras y además con más de una vía férrea. Pues imaginaros estas que son poco intuitivas y que no se parecen a otras señales, pero lo importante que es la información que nos dan, porque nos puede dar una información vital. Entonces estas hay que memorizarlas y no olvidarlas. Luego fijaros, por ejemplo, ver pintado en el suelo una X con una P y una N significa que viene un paso a nivel y puede tener barreras o no tenerlas. Entonces significa situación de paso a nivel con o sin barreras. Señales de peligro que mirad. Peligro por un resalto. Peligro por un badén. El badén va hacia abajo. El resalto es más alto. Aquí tenéis un resalto. Lo veis muy a menudo, lo vemos muy a menudo por las vías. Veis que sobresale por encima del firme. ¿De acuerdo? El resalto es hacia arriba, como hemos dicho. Aquí tenemos las señales de stop o detención obligatoria y el ceda el paso. Mirad, dos señales muy características además por su forma, porque no hay otras que tengan esa misma forma. Entonces son dos señales que incluso podemos distinguir viéndolas desde atrás. Ahora veréis. En este caso, por ejemplo, si la vemos de frente, tenemos el ceda el paso, y si la vemos por detrás, la podemos distinguir por esas orejillas
Es un triángulo al revés, con el vértice hacia abajo, ¿de acuerdo? No confundamos la señal de ceda al paso con una señal de peligro como puede ser esta que estamos viendo aquí, que nos indica el peligro por el cruce con un tranvía. Que en este caso fijaros que si la viésemos por detrás no aparecen orejillas a ambos lados, sino que tenemos la parte del vértice del triángulo correspondiente a las señales de peligro. Fijaros que no es lo mismo un ceda al paso que una señal de peligro. Ojo con eso. Vemos aquí el stop, si lo vemos de frente lo distinguimos perfectamente y si lo vemos por detrás vemos perfectamente esta forma octogonal que es suya, por tanto ya sabemos que quien salga de esta vía tiene un stop y nosotros tendríamos la preferencia. Tener en cuenta que esta señal de peligro me indica que no tengo prioridad y que tengo que ceder el paso a la derecha. A modo de truco decimos que está tachada, como lleva esta X, decimos mira, está tachada, es como si no estuviera. Y si no está, si no tengo señal, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ceder el paso a la derecha. Entonces esta señal de peligro me indica que no tengo prioridad y que tengo que ceder el paso a los que vienen por mi derecha. Exactamente lo mismo que cuando no hay señal y tengo que ceder el paso a la derecha. Aquí tenemos la señal de calzada con prioridad. Ver esta señal similar a un huevo frito nos indica que nosotros tenemos prioridad. Y se acaba cuando vemos la misma señal con la franja en negro. Puede ir acompañada de este panel complementario que nos indica con la parte más gruesa, que ese es el itinerario por el que vamos circulando y que tiene prioridad. Aquí tenemos tres señales de prohibición que a veces os generan un poquito de confusión. Vamos a comentarlas juntas, viéndolas juntas. Aquí tenemos prohibido la entrada, no se puede entrar, porque de ahí sí salen vehículos, pero nosotros no podemos entrar en esa calle. De ahí salen, pero nosotros no podemos entrar. A la vista de esta señal, prohibida la circulación, yo no puedo entrar y nadie va a salir de allí. Está prohibida la circulación, dentro no hay nada, ¿veis que no hay nada? Pues a modo de truco pensamos, como no hay nada, nadie entra y nadie sale. A veces llevará algún panel complementario o alguna inscripción dentro que puede poner, por ejemplo, excepto EMT. ¿Qué querría decir en ese caso? Pues que en ese caso los usuarios de la EMT, los conductores de la EMT, sí que podrían utilizar ese carril, pero no el resto. Bien. Y esta última señal significa prohibido pasar sin detenerme, es decir, voy a poder pasar, pero primero me tengo que detener. Mirad, por ejemplo, esta señal la podemos encontrar en controles de policía. Pues yo ya me imagino que esto es la porra de un policía y así ya me ayuda a distinguirla. En un control policial tendremos esta señal que significa prohibido pasar sin detenerme. Tendré que detenerme y después ya cuando cumpla pues lo que me pidan, si me piden documentación o si quieren hacerme una prueba de alcoholemia, podré continuar. O a lo mejor me dicen, pues mire, pase usted y a mí no me van a hacer ninguna prueba. Pero en principio, ante esta señal, nos tenemos que detener. Cumplimos lo que se nos pida y luego ya podremos continuar. También es propia, por ejemplo, de las aduanas o de peajes. También es típico poder ver este tipo de señal. ¿De acuerdo? Mirad, entrada prohibida a vehículos de motor. A todos los vehículos de motor, incluidas las motocicletas. Bien, y esta de aquí sería entrada prohibida a vehículos de motor, excepto a las motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Cuando ya quieren prohibir también la entrada a las motocicletas, es cuando nos ponen esta que va completa, incluidas las motocicletas. Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque que no sea un semirremolque o un remolque de un solo eje que superen la masa máxima indicada. Vamos a verla en positivo. Sí que podrían pasar los semirremolques o remolques de un solo eje. Mirad, la pregunta que suele salir, que está saliendo con respecto a esta señal, la podemos contestar de dos maneras y vais a ver que estamos diciendo lo mismo, pero de manera totalmente diferente. Hay una pregunta que nos dice, ¿nos afecta esta señal si vamos a entrar con un remolque de un solo eje? Nos afecta
no nos afecta porque podemos pasar con él. Bien, vamos a la otra pregunta. A la vista de esta señal, ¿puedo pasar si llevo un remolque de un solo eje? Y la respuesta es que sí, sí puedo pasar con un remolque de un solo eje. Entonces, fijaros que preguntando lo mismo, pero de diferente manera, la respuesta puede ser un sí o un no. Voy a repetir. A la vista de esta señal, ¿puedo pasar si llevo un remolque de un solo eje? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Me afecta esta señal si llevo un remolque de un solo eje? ¿Me afecta? No. Y fijaros que estamos contestando correctamente en las dos ocasiones, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa máxima autorizada de la indicada, es decir, esta señal prohíbe la entrada a vehículos destinados al transporte de mercancía que pesen más de 10 toneladas. Vale. Sin embargo, mirad, si tenemos una señal de este estilo que solamente me está indicando un peso 5,5 toneladas, a la vista de esta señal no va a poder pasar ningún vehículo que pese más de este peso. Da igual si se dedica al transporte de mercancías o de personas o mixto, me va a dar igual. Lo importante aquí es que no puedo pesar más de este peso, porque si peso más no puedo pasar. Imaginaros que hay un puente romano que no aguantaría más de este peso. Daría igual el tipo de vehículo que llevemos, porque si pesa más de este peso no debemos cruzar por ese puente. Por un peligro será, por sus motivos habrá, para que tengamos esa limitación, ¿de acuerdo? ¿Cuándo acaba una limitación de velocidad? Mirad, si tuviésemos, por ejemplo, una prohibición de ir a más de 60, ¿cuándo acabaría esa limitación de velocidad? Pues acabaría cuando encontrásemos otra limitación de velocidad o cuando encontremos una señal de fin de prohibición específica de esa prohibición. Por ejemplo, aquí, fin de prohibido ir a más de 60. Pues a partir de aquí ya podríamos ir a más de 60 hasta la velocidad que corresponda en la vía. O si encontramos esta señal de fin de prohibiciones, esta es el comodín. Con esta acaba cualquier prohibición anterior, también las de velocidad. Bien. Mirad, este caso es peculiar porque este es el caso de los novios. Los novios vienen juntos y se van juntos. Pero para ser novios tienen que ser una señal de peligro y una señal de velocidad. Bien. Y entonces, en este caso, me están limitando la velocidad por un peligro. Pero en cuanto pase ese peligro ya podría ir a más de esa velocidad. Según la vía en la que estemos, así sería la velocidad que podemos alcanzar. Entonces, repito, estos son los novios, vienen juntos y se van juntos. Por este peligro me limitan la velocidad. En cuanto pase el peligro ya podré ir a más velocidad máxima. La máxima de la vía, no más. ¿De acuerdo? Esta señal de prohibido girar a la izquierda me prohíbe dos maniobras porque me prohíbe girar a la izquierda y de retruque me prohíbe hacer el cambio de sentido. Bien, mientras que esta señal que me prohíbe hacer cambio de sentido solamente me prohíbe hacer el cambio de sentido. Con esta señal podríamos girar a la izquierda si no hay otra que me lo impida. ¿Vale? Adelantamiento prohibido, salvo a motos de dos ruedas sin invadir el sentido contrario. Aquí tenemos la señal de adelantamiento prohibido en general. Y aquí tenemos la señal que prohíbe el adelantamiento a camiones de masa máxima superior a 3.500 kilos. Entonces, por ejemplo, si nos preguntan si a la vista de la señal un autobús puede realizar un adelantamiento, pues sí, el autobús podría, porque esta señal es específica de prohibido adelantar a camiones de masa máxima superior a 3.500. Es específica para este tipo de vehículos, no para otros. Prohibido estacionar. Prohibido estacionar. Prohibido estacionar del 1 al 15, es decir, prohibido estacionar desde las 9 de la mañana del día 1 hasta las 9 de la mañana, no del 15 sino del 16, de manera que enlazaría con esta otra señal de prohibido estacionar desde las 9 de la mañana del día 16 hasta las 9 de la mañana del día no 31, sino del día 1, ¿de acuerdo? Estas señales prohíben estacionar desde las 9 de un día hasta las 9 del día, no la segunda cifra que veis aquí, sino del día siguiente. Vale.
prohibido estacionar los días impares, prohibido estacionar los días pares. Y esto de aquí, prohibido parar y prohibido estacionar. Mirad estas señales de obligación y vamos a tener en cuenta que esta señal que obliga al paso de vehículos que transporten mercancías y esta que obliga al paso de vehículos de tracción animal por aquí, estas no excluyen a otros vehículos, es decir, otros vehículos vamos a poder pasar por donde estén estas señales. Pero tenemos estas otras señales de obligación que sí que excluyen a los demás usuarios. Por ejemplo, obligado que el peatón pase por aquí y prohibido al resto de usuarios. Obligado que el ciclomotor pase por aquí y prohibido al resto de usuarios. Obligado que los ciclos pasen por aquí y prohibido al resto de usuarios. Obligado animales de montura que pasen por aquí y prohibido al resto de usuarios. Cuidado porque además en el libro están todas puestas en la misma línea, entonces os pueden confundir, que no os confundan. Estas dos señales de obligación no excluyen a otros usuarios y estas cuatro sí. Mirad, estas señales de senda ciclable, esta de este color verdecito, a veces la hemos puesto y parece un color marroncito claro. Esta señal, fijaros, cuadrada, con el ciclo dentro, pues nos indica senda ciclable. Es una senda compartida con peatones. El aspecto será este. Hay un espacio para peatones y un espacio para los ciclos, ¿de acuerdo? Se comparte el espacio entre peatones y ciclos. Sin embargo, esta otra señal, hemos quedado que es de obligación, obliga a que los ciclos circulen por ahí y no sería compartida con peatones, ¿vale? Ojo con esto. Estos paneles que tenemos aquí los vamos a encontrar complementando otra señalización y nos indican nieve, lluvia o niebla. De manera que van a complementar, como hemos dicho, otras informaciones de otras señales y es importante conocer el significado, por supuesto. Mirad, tenemos otros paneles que nos indican cifras, por ejemplo, este de aquí que nos diría a 150 metros tenemos un tramo de curvas peligrosas, la primera de ellas hacia la derecha. Bien, tenemos otro panel que nos indica cifra, pero que va acompañado en sus laterales por unas flechas. Mirad, en este caso hemos dicho a 150 metros vamos a encontrar ese tramo de curvas peligrosas, mientras que si encontrásemos acompañado de una señal complementaria con estas flechas a los lados, lo que nos está hablando es de longitud, es decir, nos está diciendo la longitud que mide ese peligro que nos vamos a encontrar. Es como una manera de decir, oye, mira, prepárate que el tramo de curvas que te vas a encontrar tiene una longitud total de 4,25 kilómetros, o de la cifra que nos pongan, ¿vale? Mira, a modo de truquillo, pues la L de longitud la pongo aquí complementando esta flecha como si fuera una L de longitud, para que no se nos olvide que si ese panel complementario lleva flechas, lo que nos está indicando es la longitud de ese peligro que nos están indicando, ¿de acuerdo? Mirad, estas señales también a veces os generan un poquito de confusión, pero para esta también utilizamos un truquito, de manera que esta señal la vamos a identificar con una P de parada, que es más rectangular, y esta de aquí la vamos a identificar más con la C de carril, de manera que esta es la que se refiere al carril y esta es la que se refiere a la parada de autobuses. Mirad, ¿veis? Pintamos una P de parada y aquí una C de carril. Mirad, en cuanto a señales horizontales, que no por estar las últimas en cuanto a orden de prioridad son menos importantes, son importantísimas, nos van a dar mucha información acerca de la vía por la que circulamos. Entonces vamos a tenerlas siempre súper en cuenta. Sabéis que una línea continua no se puede atravesar, tenemos alguna excepción para hacer adelantamientos o rebasamientos, pero como norma general, una línea continua no se va a poder atravesar. La doble línea continua significaría lo mismo,
Tenemos líneas discontinuas. La línea discontinua en principio sí se puede atravesar para cambiar de carril. Siempre será con mucho cuidado, mucha prudencia, teniendo en cuenta que se puede hacer en condiciones de seguridad. Cuando encontramos en el eje de esa línea discontinua flechas como esta en el centro, lo que nos está diciendo es que próximamente viene una línea continua. Entonces, por ejemplo, nos va a dar mucha información. Imaginaros que nos estamos planteando iniciar un adelantamiento y vemos este tipo de flecha. Pues nos cortamos y no iniciamos el adelantamiento porque sabemos que ya está próxima una línea continua. Una línea continua va a estar situada en un sitio, en un tramo con un riesgo especial, algún peligro en especial, y por eso va a estar una línea continua, que no nos deje cambiarnos de carril. Entonces, a la vista de esta señal que me está diciendo, oye, mira, que próximamente viene línea continua, pues lo que hago es, mira, me lo repienso y no me muevo del carril por el que estoy circulando, por ejemplo, ¿verdad? Mirad, tenemos líneas más anchas de lo normal. Esas líneas más anchas de lo normal nos indican que ahí tenemos carriles especiales. Esas líneas más anchas pueden ser también discontinuas, siguen delimitando esos carriles especiales, pero son discontinuas porque en esos tramos sí que vamos a poder atravesar pues para hacer alguna maniobra, como puede ser un estacionamiento, si hubiera en el lado correspondiente de la calzada sitios adecuados para estacionar, o para hacer un giro, un cambio de dirección, alguna maniobra que esté permitida en ese tramo y que me permita pues atravesar esa línea discontinua. Más señales horizontales importantísimas porque nos van a dar pues mucha información, como decíamos, acerca de la vía. Mirad, línea discontinua de un lado y continua del otro. ¿Qué significa? Nos va a dar información importante porque quien circule por este carril puede cambiarse a este otro para hacer un adelantamiento, por ejemplo, y es importante considerar si vamos por vías de doble sentido de circulación, yo voy a poder adelantar y volvería a meterme a mi carril, pero quien venga en sentido contrario no puede hacer ese adelantamiento como norma general. Bien, si fuera vía de un único sentido, que los dos carriles fueran para mí y yo circulo por aquí, me puedo cambiar a este otro carril, pero una vez aquí ya no podría volver al carril de la derecha, porque tengo una línea continua. Todo eso es información muy valiosa que tenemos que considerar. Mirad, por ejemplo, línea doble discontinua a ambos lados de un carril ya me está diciendo que circulo por un carril reversible. Tendré que fijarme en los semáforos de carril para ver si puedo circular o no por esos carriles o ver si me tengo que ir cambiando de carril. Mirad, limitaciones de velocidad también pueden estar pintadas en un solo carril. En ese caso afectarían solamente a los vehículos que circulen por ese carril. Pero fijaros si son importantes, tenemos que tenerlas en cuenta. Un ceda al paso o un stop también puede estar colocado en el suelo, son importantísimos. Así que recalco de nuevo la importancia de las marcas viales porque, aunque están puestas las últimas en el orden de prioridades, son importantísimas y de obligado cumplimiento. Una línea amarilla discontinua nos permite parar, pero no nos permite estacionar. Bien, significa lo mismo que una línea amarilla en zigzag. Permite parar, pero no permite estacionar. Si tenemos una línea continua amarilla, continúa, aquí no puedes ni parar ni estacionar, ninguna de las dos. La cuadrícula amarilla, importantísima, la veremos en muchísimos cruces, nos recuerda una norma que ya existe como norma general. Esa norma nos dice que no debemos entrar en un cruce si previsiblemente nos vamos a quedar en medio molestando y obstaculizando la circulación. Entonces, esa norma existe para cualquier cruce. Con esta cuadrícula amarilla simplemente nos están recordando esa norma. Entonces, al ver esta cuadrícula en un cruce, tenemos que pensar, sí, ya me acuerdo, esa norma que me dice que no me quede en un cruce detenido si veo que me voy a quedar molestando o obstaculizando al resto de la circulación. Y aquí abajo tenemos este damero rojo y blanco que nos indica la zona de comienzo de una cuna de frenado de emergencia. Si nos vemos en peligro y necesitamos utilizar esta zona de frenado de emergencia porque nos hemos quedado sin frenos, pues podríamos entrar
en esta cuna de frenado de emergencia, como os digo. Está preseñalizada con este damero rojo y blanco que no existe en ningún otro sitio, por tanto es una señalización muy clara que aquí comienza esa zona de frenado de emergencia. Muy típico que las veamos en puertos de montaña, por ejemplo, donde es considerable el desnivel que hay en la carretera y donde es más frecuente que vehículos puedan perder su capacidad de frenado. Iría precedida también de esta señal vertical que nos está informando, oye mira, si estás perdiendo capacidad en los frenos, tienes aquí una cuna de frenado donde te vas a poder refugiar. Mirad. Este sería el aspecto a continuación, esa cuadrícula blanca y amarilla, y después el vehículo que tenga que hacer uso de esta cuadrícula entraría aquí y, ¿veis? Se ve un desnivel hacia arriba que va a ayudar a frenar ese vehículo, además de una gravilla especial en la que te vas a quedar anclado prácticamente, pero bueno, de eso se trata, de que el vehículo no siga sin control y que se pueda frenar. Como veis aquí, cuadrícula roja y blanca, el vehículo a quien le haga falta entraría por aquí de urgencia y en la gravilla se quedaría frenado. Para salir de aquí va a haber que llamar a la grúa, pero bueno, por lo menos ha salvado la vida. Entonces, mirad si es importante aquí, bajo ningún concepto vamos a entrar a hacer una parada o un estacionamiento o a descansar, porque no es esa la finalidad de este tipo de cunas de frenado. Este tipo de cunas de frenado son para salvar a un conductor que se ve en un apuro porque no puede frenar, ¿de acuerdo? Acerca de la documentación que tenemos que llevar al conducir nuestro vehículo, tenemos que tener en cuenta que acerca de nosotros, de la persona, lo que interesa es que tengamos el permiso o el carnet de conducir. Eso es lo importante en cuanto a la persona. Y en cuanto al vehículo, pues son importantes el permiso de circulación, la tarjeta ITV y el seguro obligatorio. El permiso de circulación es el documento donde consta el titular, la masa máxima autorizada del vehículo, el número de plazas, el destino del vehículo, si es uso particular, si se está gastando para trabajar, si es un vehículo de autoescuela, si es un taxi, a qué se destina ese vehículo. También es necesario el permiso de circulación para remolques y semirremolques de más de 750 kilos, es decir, para remolques pesados. La tarjeta ITV nos cuenta los datos técnicos del vehículo, cuánto mide, cuánto pesa, si tiene reformas de importancia. Mirad, los remolques ligeros, los que son hasta 750 kilos, no tienen que pasar la ITV, la revisión ITV, pero sí que tienen que tener tarjeta ITV donde se cuenten estos datos técnicos del remolque, ¿vale? Y seguro obligatorio, el seguro obligatorio que tenemos que tener todos los vehículos. Hoy en día no es obligatorio llevar en el vehículo el recibo como que tenemos pagado el seguro, pero sí es aconsejable, ¿de acuerdo? Porque aunque los agentes, si nos paran en un momento dado o si van circulando próximos a nosotros y quieren confirmar que tenemos seguro obligatorio, pueden consultar que tenemos seguro obligatorio por sus medios telemáticos. La verdad es que si por algún motivo no pudieran comprobar que no tenemos el seguro, nos van a pedir alguna muestra de que sí tenemos ese seguro y en ese caso sí sería interesante poder sacar nuestro recibo y decir, pues mira, sí que lo tengo pagado y está vigente. En caso de no poder demostrar nosotros en ese momento que tenemos el seguro obligatorio, pues nos van a dar un plazo de 5 días para que demostremos que sí que tenemos el seguro. Por tanto, tener seguro obligatorio es obligatorio. Lo que no es obligatorio es llevar el recibo, pero insisto, sí que creo que es recomendable poder tener la copia del recibo como que hemos pagado nuestro seguro, ¿de acuerdo? Mirad, este sería el permiso o carnet de conducir. También tenéis a vuestra disposición la app, la aplicación Mi DGT, la podéis descargar en el móvil y en el móvil también podéis llevar el permiso de conducir. Lo vais a tener tanto físicamente como en la aplicación de Mi DGT.
es válido igualmente. Permiso de circulación, tiene este aspecto, tarjeta ITV, tiene este aspecto. La vamos a llevar siempre en nuestro vehículo cuando vamos a circular con él, ¿de acuerdo? Aquí, como os comentaba, pues bueno, no es obligatorio llevar el justificante del pago del seguro, pero si los agentes no pudieran consultar su vigencia, tenemos que presentar este justificante en 5 días. Por tanto, creo que vale la pena llevar el justificante junto con el resto de documentación y así poder justificar que sí que tenemos el seguro vigente. Si hablamos de las ITVs, vamos a tener en cuenta que la ITV cuenta desde la primera matriculación del vehículo. Los turismos van a pasar la ITV, su primera ITV a los 4 años, luego cada 2 años hasta que tengan 10 años. A partir de los 10 años, cada año pasarían la ITV. Vehículos de mercancías hasta 3.500 kilos van a pasar las ITV de la siguiente manera. Durante los 6 primeros años de manera bienal, cada 2 años hasta que tengan 6 años. Desde los 6 años hasta los 10 años de manera anual, cada año. Y a partir de los 10 años, cada 6 meses pasarían la ITV. Las motocicletas van a pasar la primera ITV a los 4 años y después cada 2 años. Y los ciclomotores de 2 ruedas van a pasar su primera ITV a los 3 años y después cada 2 años. Si la ITV es favorable, pues fenomenal, nos vamos y hasta la siguiente ITV. Si es desfavorable, nos van a dar un plazo inferior a 2 meses para volver a llevar el vehículo a revisión. Es decir, nosotros nos llevaríamos el vehículo al taller correspondiente para que nos subsanen eso que nos pasa y tendremos un plazo inferior a 2 meses para llevar de nuevo el vehículo a la revisión. Si la ITV fuera negativa, si es negativa, no me voy a llevar el vehículo por mis propios medios. En este caso tendría que venir la grúa a llevarse el vehículo. Si la ITV ha sido negativa, es que hay algún fallo muy importante y por eso no me dejan que me lleve el vehículo. Si es negativa, no me puedo llevar el vehículo. Tiene que venir la grúa a llevárselo. El plazo que nos van a dar es el mismo, inferior a 2 meses, para volver a llevar nuestro vehículo a pasar la ITV correspondiente. Acerca de la motocicleta vamos a comentar los mandos que tenemos en la motocicleta que son de interés para que los conozcamos. Mirad, con la parte derecha vamos a acelerar y vamos a frenar. Por tanto, con la mano derecha aceleramos y frenamos el freno delantero. Con el pie derecho frenamos la parte trasera, la rueda trasera de la moto. Con la parte izquierda, en la mano izquierda tenemos el embrague, las señales acústicas y las luces. Y en el pie izquierdo el cambio de velocidades, el cambio de marchas, ¿vale? Cambio de velocidades, cambio de marchas es lo mismo. Si hablamos de seguridad activa y pasiva, lo que tenéis que tener muy en cuenta es que la seguridad activa es la que va a actuar antes de tener el accidente, ¿vale? Activa antes del accidente. ¿A qué se refiere? Pues a todos los sistemas que nos van a ayudar a conducir de una manera más segura. Los neumáticos, los frenos, la suspensión, el alumbrado, la dirección. Eso sumado a que nosotros hagamos una buena conducción, una conducción segura. Cuando hablamos de seguridad pasiva, esta P de pasiva, va a hacer referencia a cuando ya ha pasado el accidente. Lo que busca la seguridad pasiva es minimizar los daños que nos puedan ocurrir en un accidente de tráfico. Entonces, ¿vamos a intentar evitar el accidente a toda costa? Claro que sí, pero una vez sucedido un accidente, entonces actúa la seguridad pasiva. ¿Qué es esa seguridad pasiva? Pues los cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil, el airbag, el casco, reposacabezas, la carrocería del vehículo es seguridad pasiva tanto para los que van dentro del vehículo como para los que están fuera del vehículo. Una carrocería diseñada adecuadamente puede minimizar los daños tanto a los ocupantes del vehículo como a los que estén fuera del vehículo, como por ejemplo peatones. ¿De acuerdo? Importantísimas ambas seguridades, la activa y la pasiva. Los accesorios, repuestos y herramientas que hay que llevar de manera obligatoria en turismos, vehículos mixtos
y automóviles destinados al transporte de mercancías hasta 3.500 kilos, pues van a ser los 2 triángulos de preseñalización de peligro, el chaleco, uno al menos, y al alcance del conductor yo recomiendo llevar más, no ocupan nada y nos puede venir muy bien en un momento dado. Llevar más de uno, pero obligatorio es uno. Y una rueda de repuesto o rueda de uso temporal y lo necesario para cambiarla. Tener en cuenta que la rueda de uso temporal normalmente a más de 80 km por hora no va a poder circular y sería para recorrer máximo unos 200 km. Es decir, pones la rueda de uso temporal para llegar hasta el taller, cambiarla por una definitiva y ya circular tranquilamente con la definitiva, ¿vale? La de uso temporal no puede ir mucho tiempo puesta. Los triángulos ya se pueden cambiar por la señal V16 que ahora veremos con más detenimiento. Mirad, en cuanto a los accesorios, repuestos y herramientas de autobuses, conjuntos de vehículos no especiales, vehículos mixtos y automóviles de masa máxima superior a 3.500 kilos y automóviles con remolque de cualquier masa, vamos a llevar los 2 triángulos de preseñalización de peligro o la señal luminosa V16, un chaleco al menos y al alcance del conductor, pues por ejemplo en la guantera, y un equipo homologado de extinción de incendios, ¿vale? El extintor. En este caso, como es para vehículos de más de 3.500 kilos o automóviles con remolque de cualquier masa, aunque sea un remolque ligero, pues no nos exigen una rueda de repuesto porque son ya vehículos tan pesados o con un remolque, aunque sea pequeño, que no nos vamos a poner en la carretera a cambiar una rueda de un vehículo de esas dimensiones o de un remolque, con lo que supone el hecho de que el remolque no va pegado al vehículo, sino que lleva el enganche, entonces ya ponernos a desengancha, el riesgo de que el remolque haya un poquito de inclinación, se te vaya un poquito por la carretera, mira, no nos compliquemos. Con este tipo de vehículos, si pinchamos una rueda, lo mejor es llamar a la asistencia y que vengan a ayudarnos, ¿vale? Pues en este caso no vamos a llevar rueda de repuesto, sino que llevaremos el extintor, el equipo homologado de extinción de incendios. Por supuesto, si llevamos un turismo con un remolque ligero, en el turismo ya llevaremos la rueda de repuesto, pero en caso de llevar ese remolque ligero y tener que hacer uso de la rueda de repuesto, pues la verdad no va a ser lo más aconsejable que nos pongamos ahí a cambiar la rueda, sino que llamemos a la asistencia, ¿vale? Va a ser mucho más seguro. Los triángulos de preseñalización de peligro, sabéis que los vamos a colocar a 50 metros como mínimo y visibles a 100 metros. Colocaremos solamente uno en calzadas que sean de sentido único o de más de 3 carriles. Y ya sabéis que ya podemos sustituirlos por la V16, este dispositivo luminoso intermitente de color naranja que ya podemos estar utilizando en nuestro vehículo en sustitución de los triángulos desde el 1 de julio de 2021. A partir de 2026, si no nos dicen otra cosa, pues sustituirá definitivamente a los triángulos que nos acompañan desde 1999. Será una señal obligatoria y geolocalizada. Vamos a comentar algunas pautas para llevar a cabo una conducción eficiente. Pues mirad, vamos a utilizar marchas largas siempre que sea posible. Realizaremos los cambios de marcha en vehículos diésel entre 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto y al arrancar el vehículo hay que esperar unos segundos en los vehículos diésel, es lo que se nos recomienda. En vehículos gasolina haríamos los cambios de marcha entre 2.000 y 2.500 revoluciones por minuto. Es mejor mantener una velocidad constante sin acelerones ni frenazos. Llevar el climatizador a una buena temperatura entre 21 y 23 grados. No modificar la aerodinámica del vehículo. Evitar llevar las ventanillas bajadas. Evitar llevar la vaca puesta si no es preciso. Porque todos estos son detalles que pueden parecer sin importancia, pero que van a modificar la aerodinámica y que van a hacer que consumamos más combustible. Evitar llevar peso innecesario en el vehículo, controlar la presión de los neumáticos y llevar la presión adecuada, utilizar el freno motor sin reducir de marchas, tener en cuenta que simplemente levantando el pie del acelerador ya estamos utilizando el freno motor. Es una manera de frenar,
y no utilizamos el freno ni estamos reduciendo marchas, con lo cual también ahorramos en utilización del vehículo. Estos son solo algunas pautas porque tenemos muchas más de las que estamos comentando en clase habitualmente y bueno, aquí quedan algunas recogidas, aunque sabéis que tenemos más consejos y más pautas para llevar una conducción eficiente que nos beneficia en todos los aspectos, no solo a la hora de contaminar menos, sino a la hora de ir también como conductores pues más tranquilos y de una manera más calmada, lo que es beneficioso para todos en general. La conducción eficiente tiene muchas ventajas. Aumenta la seguridad, ahorra combustible, aumenta el confort y disminuye el ruido y el estrés para los conductores. Por tanto, es recomendable de cara a ahorrar combustible, a ahorrar en todos los elementos del vehículo y a fortalecer nuestra salud en las personas. Es muy recomendable conducir de manera eficiente. Acerca del estado físico del conductor y de los accidentes, mirad, tenemos que tener en cuenta siempre la regla PAS, que es proteger, avisar y socorrer. ¿A quién vamos a avisar? Al 112 y ellos ya ponen en coordinación todos los medios que sean precisos, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, si presenciamos un accidente, lo adecuado es proteger. Proteger primero a nosotros mismos. Es decir, vamos a dejar el vehículo en un sitio adecuado, vamos a ponernos nuestro chaleco, vamos a salir de la manera adecuada, vamos a proteger el lugar del accidente. Bien, mientras tanto, si alguien va con nosotros, puede ir llamando ya a esa persona al 112. Si no, si vamos solos, pues después de protegernos a nosotros y proteger el lugar del accidente, sería el momento de avisar al 112. Y, en último lugar, socorrer a las personas que tengamos en ese escenario. Bien, como norma general, no tenemos que mover a los heridos. Atenderíamos primero a los inconscientes y con hemorragias graves. No hay que dar medicamentos ni de beber. Si tenemos dudas, hacer solo lo que nos digan desde emergencias. En las quemaduras hay que dejar al aire, mojar con agua si acaso, pero no aplicar ningún tipo de pomada. El traslado, siempre que sea posible, tiene que ser en ambulancia. No es obligatorio llevar botiquín, pero es muy aconsejable y siempre facilitemos nuestros datos a emergencias por si luego tienen que volver a comunicarse con nosotros y pedirnos algún dato. Mirad, como norma general no se mueve a los heridos. Tenemos que intentar mantener siempre el eje cabeza, cuello, tronco recto, lo más recto posible. Por eso hay que intentar no mover a los heridos. Alguna vez, oye, ¿y si el coche se prende? Alguna vez me han hecho esta pregunta, ¿y si el coche se prende fuego? Pues hombre, evidentemente hay que priorizar. Si el coche se prende fuego y tenemos que sacar a una persona, pues vamos a sacarla intentando, como os digo, no modificar el eje cabeza, cuello, tronco, para intentar no lesionar la médula espinal ni la espalda de la persona, ¿de acuerdo? Mirad, atenderemos primero a los inconscientes. Normalmente una persona inconsciente no se va a quejar y a lo mejor simplemente le salvamos la vida poniéndolo en posición de defensa, tumbando como si fuera de medio lado, ¿vale? Una persona inconsciente, por ejemplo, pues la lengua se le puede ir hacia atrás y asfixiarla. Poniéndola de medio lado en posición de defensa, vamos a hacer que esa lengua caiga de lado y de manera, por lo menos, que vamos a facilitar su respiración. Imaginaos, un inconsciente es fácil que se ponga a vomitar. Si está boca arriba, con su propio vómito se puede ahogar. Si lo ponemos de medio lado en posición de defensa, vamos a ayudar a que ese vómito, por ejemplo, vaya hacia afuera. Con lo cual, con ese sencillo gesto podemos estar ayudando a que una persona mantenga la vida. ¿De acuerdo? El traslado en ambulancia, como os decía, sobre todo porque van a poder permitir ese eje cabeza, cuello, tronco lo más recto posible y tienen los medios adecuados. Nosotros en nuestro vehículo haremos un traslado cuando no haya otro remedio, pero siempre debemos esperar a que venga la ambulancia. Es muy típico cuando sucede algún accidente que de repente hay gente que va corriendo, enseguida quieren incorporar a la persona, van con una botellita de agua a dar agua al herido, pues lo mejor es dejar a la persona tumbada en el suelo, posición de defensa
y no ofrecer agua ni nada en especial. Hemorragias, pues por ejemplo, una hemorragia, si tú tienes, si el herido tiene un corte profundo en una pierna, en un brazo, lo adecuado sería taponar fuertemente. Pues coges una prenda, una camisa, un pañuelo y taponas. Es mejor evitar torniquetes porque si no sabemos hacer torniquetes puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces lo mejor sería taponar. Ahora bien, si esa sangre está saliendo, por ejemplo, de un orificio natural, como un oído, lo que habría que hacer es tumbar en posición de defensa para que esa sangre salga del oído, porque de otra manera esa sangre volvería hacia adentro y podría encharcar a la persona. Entonces, si alguien sangra por un orificio natural, pero que no es normal que salga sangre por ahí, puede significar que algo de dentro pues, ha reventado y está saliendo la sangre por donde puede. Lo mejor sería posición de defensa para permitir que salga esa sangre y esperar que vengan los equipos de emergencia. ¿De acuerdo? En cualquier caso, ante cualquier duda, en el 112 nos van a poder resolver todas esas dudas que tengamos. Cuando hablamos de los accidentes de tráfico tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los accidentes son debidos al factor humano. 70-90%, entre 70 y 90% nos dicen las estadísticas. Bueno, si nos fijamos en muchos accidentes veremos que la gran mayoría dependen de las personas, bien de unas o de otras. Si hubiésemos ido como teníamos que ir, ese accidente se hubiera podido evitar. Por supuesto, también hay factores que tienen que ver con la vía y con el vehículo, pero incluso estos factores de la vía o el vehículo, por ejemplo, de la vía, es que hace mal tiempo, está nevando, está lloviendo, hay hielo, hay niebla, o el factor vehículo, es que pues me ha reventado una rueda o me han fallado los frenos. Bien, muchas veces veremos que son errores que podíamos haber evitado si hubiésemos estado más pendientes del mantenimiento de nuestro vehículo, o si por ejemplo en el factor vía pues tomamos conciencia que si está lloviendo tenemos que mantener más distancia de seguridad, tendremos que ir con más precaución, encenderemos luces de cruce porque seguramente no tengamos la misma visibilidad. Quiero decir, nosotros las personas somos los que tenemos la posibilidad de adaptarnos a las circunstancias. La vía o el vehículo no pueden adaptarse con esa misma facilidad, incluso por muchos adelantos que tengamos en tecnología. Nadie como las personas para atender a la situación del tráfico y adaptarse a las situaciones que tenemos en el tráfico. Los accidentes de tráfico son evitables. Nos hace falta prestar atención y saber en cada momento eso que tenemos que hacer. Los costes de los accidentes son humanos, son los más lamentables y los más penosos. Los costes humanos, pero también hay costes materiales, sanitarios y administrativos. Hay más accidentes en rectas que en curvas. Pues es curioso porque aunque la curva objetivamente es un sitio donde puede haber un accidente con más facilidad, ¿qué pasa? Que entendemos eso y entonces solemos tener mejores técnicas en la curva y cuando llegamos a la recta nos confiamos. Nos confiamos y como ya estoy en recta, parece que ya puedo hacer otro tipo de cosas que no sean conducir y es cuando aprovechamos para distraernos con diferentes aspectos del entorno, entre los que destaca el teléfono móvil. Mucho cuidado con las distracciones y mucho cuidado con el teléfono móvil, que es el rey de las distracciones. De hecho, ya sabéis que ahora mismo si nos pillan con el teléfono móvil en la mano, nos van a quitar 6 puntos. Pues claro, lógico, normal, porque en esos segundos que tú atiendes el móvil no estás atendiendo la circulación. ¿Y qué sucede? Que muchos de estos accidentes en rectas son con teléfono móvil. Qué curioso, ¿no? Claro, es que estamos atendiendo a algo que no es la conducción. Entonces, en rectas, aparte del teléfono móvil, otros factores influyen para que tengamos más accidentes en rectas que en curvas. Es curioso, ¿verdad? Porque siendo una conducción objetivamente más segura, pues tenemos más accidentes en rectas que en curvas. Vaya. El ser humano es así. Nos dan facilidades y parece que nos vamos cogiendo la confianza para apurar más. En recta es más fácil conducir, pues ya nos buscamos nosotros qué hacer para complicarlo. En fin, hay que tener
en la mente siempre la conciencia que la conducción es una tarea compleja y que es una tarea que acabamos automatizando, pero que tenemos que prestar atención continuamente a la hora de conducir. ¿De acuerdo? Vayamos en recta, vayamos en curva, vayamos por un sitio súper conocido o vayamos por un sitio desconocido. La atención siempre es fundamental porque además llevamos unas velocidades que requieren de un tiempo de reacción adecuado, requieren que estemos atentos para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. La ruta más fácil y más conocida para nosotros en un momento dado se puede volver peligrosa porque hay inconvenientes, hay imprevistos que nos pueden surgir en cualquier momento. Entonces hay que tener en cuenta que por muy conocido que sea el camino que estoy haciendo, mi atención como conductora es necesaria porque un imprevisto me puede venir, como digo, en cualquier momento. Si estoy atenta voy a poder responder, si no estoy atenta no voy a poder responder. Bien. Las rectas lo que tienen es que nos dan esa confianza, como que no pasa nada, entonces aprovechamos para otro tipo de tareas, que si me abro el paquete de papas, que si me voy a encender un cigarro, que si voy a contestar el teléfono móvil, y puede sobrevenir el accidente con más facilidad. Hay más víctimas fuera de poblado que dentro de poblado. Esto se asocia al hecho de la velocidad. A más velocidad, más posibilidad de daños a la hora de tener un accidente y por supuesto más posibilidad de tener un accidente porque voy a poder perder el control del vehículo con más facilidad. Y son más seguras las autopistas y autovías que las carreteras convencionales. Mirad, simplemente por la mediana que tenemos en autopistas y autovías ya las convierten en carreteras más seguras porque impiden que los conductores de ambos sentidos entremos en contacto de manera frontal unos con otros. Entonces, simplemente con las medianas ya son más seguras. Luego, por supuesto, el número de carriles. En autopistas y autovías al menos tenemos 2 carriles para poder circular. Eso también las hace más seguras. Por tanto, son el tipo de carreteras a las que podemos ir a más velocidad. También las hace más seguras el hecho de que no se cruza ninguna otra carretera a su nivel y que están bastante separadas de vías colindantes o de propiedades colindantes que no pueden acceder a la autopista o autovía. Todo eso las hace carreteras más seguras. Por eso ahí también podemos ir a más velocidad. Se nos tiene permitido ir a más velocidad. Tener en cuenta que tanto las normas como las velocidades tienen su sentido. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental que todos tomemos conciencia de que cumplir con la normativa es siempre en pro de la seguridad vial y, por tanto, de nuestra salud y de nuestra vida. Los grupos más vulnerables que tenemos en el tráfico, pues fijaros, tenemos aquí que aquí estamos todos. Tenemos a conductores jóvenes, a conductores mayores, a peatones, a ciclistas y a vehículos de 2 ruedas, ciclomotores y motocicletas. Mirad, vamos a comentar alguna cosita de cada uno. Conductores jóvenes, pues por las propias características de los conductores jóvenes. Un joven que piensa pues que no le va a pasar nunca nada, que controla muy bien el vehículo, que esto de los accidentes va con otros, que el sistema es punitivo y que solamente quiere sacar dinero, poner multas y fastidiarles la fiesta, ¿no? Vamos a ver, todos los jóvenes no piensan igual, pero sí muchos jóvenes van a actuar de una manera similar. Eso los convierte en grupo vulnerable en ese sentido. Y pensar que nunca va a pasar nada, que ellos controlan el vehículo y que esto de los accidentes es cosa de otros y no de ellos. Entonces esa especie de pensamiento de que nunca te va a pasar nada pues te puede jugar una mala pasada. Los conductores mayores, pues bueno, conforme nos hacemos mayores, vamos perdiendo capacidades, vamos perdiendo reflejos, pues a lo mejor ya notas que de noche no conduces igual. Lo mejor es tomar conciencia y ver, pues que si ya de noche yo no conduzco igual, pues voy a intentar no conducir de noche. Ya está. Es tomar conciencia y conforme a esa conciencia, tomar actitudes y comportamientos que nos van a llevar a ser más seguros. Mirad, los peatones, como peatones, muchas veces circulamos fatal. Y lo peor de esto es que muchas de los peatones no tienen conciencia de que el tráfico vaya con ellos. No tienen conciencia del peligro que supone pues ir por la calle y que ellos también tienen que cumplir normas. Un peatón,
Los peatones tenemos muchos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y tenemos que ser conscientes que vivimos en el tráfico desde que nacemos. Entonces tenemos que acoplarnos al tráfico, tenemos que conocer la normativa. Si tenemos hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que cumplan la normativa y tenemos que dar ejemplo y tenemos que enseñarles. La seguridad vial debe estar en los colegios desde pequeñitos, pero como una asignatura continuada, no algo puntual que se está viendo esporádicamente, sino como una asignatura continuada, de manera que cuando llegásemos a la autoescuela ya estuviera todo visto. Y llegar a la autoescuela sí que fuera realmente pues llegar y hacer un repaso y a seguir adelante. Entonces, como peatones, vuelvo a los peatones, muchas veces cruzamos fatal. Yo veo por la calle un montón de veces, no solo cruzando mal, por donde no hay pasos de peatones, pero es que incluso en pasos de peatones cruzar sin mirar. Pasos de peatones sin semáforo, sin señal, que solamente está el paso de peatones, donde el peatón tiene prioridad siempre y cuando el vehículo que venga lo haga a una velocidad suficiente y a una distancia suficiente que le dé tiempo a frenar. ¿Eso qué significa? Que el peatón tiene que mirar, antes de cruzar tiene que mirar para ver si efectivamente ese vehículo que viene lo hace a una velocidad suficiente y a una distancia suficiente que le dé tiempo a frenar para ceder el paso. Pues muchos peatones parece que piensen que es que el vehículo que venga va a detenerse de repente, ¿no? Mágicamente de repente. Hombre, pues como peatones hay que tener también esa consideración con el resto de vehículos y que en caso de atropello el que tiene lo máximo que perder es el peatón, porque su propio cuerpo es su chasis y su carrocería. El máximo daño se lo va a llevar él como peatón. Entonces, antes de cruzar hay que mirar 3 veces. Incluso en una calle de un solo carril, un solo sentido, miremos 3 veces. Normalmente izquierda, derecha, izquierda. ¿Para qué? Pues por si viene alguna bicicleta en sentido contrario o viene algún patinete en sentido contrario, que últimamente también parece que está de moda, que si vas en bici o en patinete puedes ir en sentido contrario, que no se puede, que también hay que cumplir normas. Pero hasta que nos entre en la cabeza y a nivel de educación tengamos eso claro y a nivel de conciencia lo tengamos claro, pues tenemos que mirar, por precaución siempre hay que mirar, como peatón siempre hay que mirar, y hay que enseñar a nuestros pequeños a que hay que mirar. Hay que mirar para ver si podemos cruzar con seguridad. Y eso hay que enseñarlo un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Y siempre hay que estar enseñando hasta que el niño sabe por sí mismo y ha interiorizado que tiene que mirar antes de cruzar. Y en esto tenemos que insistir las millones de veces que haga falta. Entonces, como peatones, tenemos nuestro riesgo a la hora de movernos por las ciudades y por el mundo. Por las ciudades y fuera de las ciudades, por los pueblos, en zonas residenciales, en todo tipo de lugares donde hay vehículos. Bueno, y en cuanto a los ciclistas y vehículos de 2 ruedas, pues tengamos en cuenta que tanto su chasis como su carrocería, su propio cuerpo, y en especial los vehículos de 2 ruedas, pues ciclomotores y motocicletas, lo que sucede es que además pueden ir a más velocidad que el que va en una bicicleta. Y la velocidad hace, pues bueno, añade ese extra de peligrosidad a la hora de tener un accidente de tráfico. Como veis, todos somos grupos vulnerables en un momento dado. Por ejemplo, como peatones, pues los niños mucho más sensibles al ser peatones, porque un niño pequeño pues no conoce igual la normativa, no se fija igual, está mucho más distraído, incluso, pues bueno, hasta los 7 años el sistema auditivo, en un niño sano, hasta los 7 años el sistema auditivo no está totalmente desarrollado. Entonces puede que no escuche adecuadamente de dónde viene un vehículo. Entonces eso crea un peligro añadido. Por ejemplo, otra cosa que pasa con un niño es que cuando él te ve, piensa que tú también le has visto a él. Y sabemos que eso no tiene por qué ser así. A lo mejor el niño está entre 2 coches, ve al vehículo que viene circulando, pero el vehículo que viene circulando no ve a ese niño, porque es bajito, es pequeñito y está entre 2 coches y no lo ve. Entonces ahí tenemos que el niño piensa que le has visto, pero tú en realidad no le has visto. Entonces, como conductores tenemos que tener precaución y tenemos que moderar velocidad
en zonas donde haya pasos de peatones, parques, colegios, y tener en cuenta que los niños no van a estar al 100% con la atención plena para darse cuenta de que hay vehículos y que hay riesgos a su alrededor. Entonces, fijaros, o sea, este tema da para mucho y para seguir comentando acerca de seguridad vial muchos detalles. Pero bueno, vamos ahora a seguir avanzando para nuestro resumen. Factores de riesgo, pues la velocidad. La velocidad nos genera ese efecto túnel en el que solamente vemos con nitidez el centro de lo que estamos observando. Aumenta el daño en caso de accidente, aumenta la distancia de reacción y de frenado, disminuye nuestra capacidad de reacción, porque a más velocidad, pues menos capacidad vamos a tener de poder reaccionar de manera segura. El efecto túnel, mirad como os decía, a más velocidad, menor campo visual y perdemos información porque no estamos percibiendo bien. Un campo visual más o menos a unos 35 km por hora, aquí lo tenéis, aquí un campo visual ya a unos 140 km por hora. Fijaros cómo se estrecha ese campo visual. Otro ejemplo de efecto túnel, cómo se difumina la información lateral. Un concepto súper importante es la distancia de detención total de nuestro vehículo, que se compone de dos distancias, la distancia de reacción, que va desde que percibo el estímulo y sé que me tengo que detener, pues desde que percibo el estímulo hasta que empiezo a frenar, eso sería la distancia de reacción, la distancia que recorremos mientras reaccionamos y sabemos que tenemos que frenar. Entonces reaccionas, ves ese estímulo, empiezas a frenar, esa es la distancia de reacción. La distancia de frenado cuenta desde que empezamos a frenar hasta que totalmente podemos detener el vehículo, ¿de acuerdo? La distancia de reacción más la distancia de frenado, la suma, el resultado de ambas es la distancia de detención total, lo que le va a costar a nuestro vehículo detenerse totalmente. Mirad este gráfico donde se ve bastante bien, simula un campo de fútbol y tenemos varias velocidades. A 50 km por hora, el naranjita es la distancia de reacción y el color más clarito la distancia de frenado. Mirad aquí a 50 por hora, pues más o menos unos 10 metros de distancia de reacción y unos 15 metros de distancia de frenado. Nos costaría unos 25 metros alcanzar la distancia de detención total. A 80 por hora pasaríamos a tener 17 metros de distancia de reacción, 38 metros de distancia de frenado, siendo la distancia de detención total unos 55 metros. A 100 por hora, unos 21 metros de distancia de reacción y unos 59 metros de distancia de frenado, siendo en total unos 80 metros para la distancia de detención total. Y a 120 km por hora, unos 25 metros recorreríamos mientras reaccionamos y para frenar una distancia de 85 metros más. En total, unos 110 metros de distancia de detención total. Fijaros, podríamos pensar, oye, ¿y se calcula siendo el doble? Pues no. Mirad aquí. A 50 por hora nos va a costar 25 metros aproximadamente frenar, mientras que a 100 km por hora no nos va a costar el doble de 25, no nos va a costar 50 metros frenar, sino más, 80 metros de frenada. Esto quiere decir que la distancia de frenado va a aumentar de manera exponencial a más velocidad, mucha más distancia de frenado. No aumenta el doble, sino que aumenta de manera exponencial, aumenta más. Fijaros en el peligro de ir a más velocidad en cuanto a distancia de frenado. Ante cualquier imprevisto que tengamos que frenar, va a suponer un peligro extra el hecho de llevar más velocidad. Más factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos la fatiga, tenemos el sueño, ojo con el efecto rebote de los remedios. Tomarme un café puede que de momento me haga parecer que estoy mejor, pero de repente puede llegar ese efecto rebote que va a hacer que el sueño vuelva de repente. El sueño se combate durmiendo. Es la mejor manera de combatir el sueño. No hay milagros para quitarlo sin dormir.
Cuidado con enfermedades y medicamentos, sobre todo si estamos iniciando tratamientos nuevos que no conocemos cómo nos pueden sentar. Cuidado con el calor porque nos puede pues hacer tener efectos como si estuviéramos hablando de una alcoholemia de hasta 0,5 gramos en sangre. Tener en cuenta que tener calor nos puede hacer incomodar bastante y no es seguro a la hora de conducir. Por eso se recomienda llevar una temperatura entre 21 y 23 grados dentro del habitáculo para que vayamos de una manera más serena y adecuada. Cuidado con las distracciones, en especial con el teléfono móvil. El teléfono móvil nos está volviendo pues atontados a la hora de conducir y a la hora de ir como peatones y a la hora de la vida en general. ¿Es un invento alucinante? Sí. ¿Es útil en muchas ocasiones? Sí, pero no a la hora de conducir. Ni siquiera a la hora, ya os digo, de ir como peatones andando por la calle. Entonces, cuidado con las distracciones en general y en particular mucho cuidado con el teléfono móvil. Sabéis que si nos pillan con el teléfono móvil en la mano y vamos conduciendo, nos van a quitar 6 puntos. Pues normal. Para las consecuencias que acarrea en muchos accidentes de tráfico, 6 puntos no es nada. Lo mejor es mantener el teléfono lo más alejado posible de la conducción. Cuidado, por supuesto, con las drogas y alcohol, que a la hora de conducir no van a traer nada bueno. Si ya las drogas y alcohol en general, pues para la vida y para la salud, no son lo más adecuado, pues a la hora de conducir menos. Y tener en cuenta que el tiempo de reacción siempre aumenta y la capacidad para hacer cualquier actividad siempre va a disminuir cuando conjugamos estos factores de riesgo. Por supuesto, a la hora de conducir también el tiempo de reacción siempre va a aumentar y la capacidad para conducir siempre va a disminuir si tenemos ante nosotros o si vamos con algún factor de riesgo de estos que hemos comentado y otros factores de riesgo que hay. Tener en cuenta que a más factores de riesgo conjuguemos, también va a ser peor las consecuencias a la hora de conducir, porque de repente pues un día puede que estés enfermo, que hayas tomado medicamentos, que encima te hayas tomado pues algo de alcohol, que encima haga calor, que estés cansado por X motivos. O sea, muchas veces puede que se dé la conducción bajo un factor de riesgo o más. Con lo cual, imaginaros que la capacidad no va a ser la mejor para llevar a cabo la conducción. Así que sí es para tener en cuenta todos estos factores de riesgo que van a hacer la conducción menos segura. Tenerlos en cuenta y reflexionar acerca de qué manera soléis conducir o de qué manera soléis realizar otras actividades, no solamente la conducción, de qué manera vivimos. Pues todo esto es a valorar. La conducción bajo estos factores de riesgo es mucho más peligrosa. Pensarlo. ¿Cuánto tiempo empleamos en darnos cuenta de algo? ¿Cuánto tardamos en reaccionar? Los 0,75 milisegundos que os he comentado. Aquí tenéis esta balanza. El tiempo de reacción siempre va a aumentar y la capacidad siempre va a disminuir. El truquito, siempre digo, como nuestro tiempo en años, cada vez tenemos más años, ¿verdad? Pues cuando nos pregunten acerca del tiempo de reacción, vamos a decir que el tiempo siempre aumenta, como nuestros años. Esto es cogerlo a modo de truco. Nuestro tiempo de reacción con los factores de riesgo siempre aumenta, siempre vamos a tardar más, por tanto siempre va a aumentar. Vamos a asociarlo a nuestros años para acordarnos. Cada vez tenemos más años, afortunadamente, pues en cuanto nos pregunten por tiempo, tiempo aumenta, ¿vale? A modo de truquito, independientemente de que entendéis perfectamente lo que estoy diciendo. El tiempo de reacción aumenta porque vamos a tardar más. Si he bebido, tardo más en reaccionar. Si tengo un malestar físico, me duele la cabeza, he tenido un disgusto, voy a tardar más en reaccionar. Si estoy mirando mi móvil, voy a tardar más en reaccionar porque estoy mirando mi móvil, no estoy en lo que tengo que estar en cuanto a la conducción. Por tanto, el tiempo de reacción siempre va a aumentar cuando estamos tratando factores que nos están distrayendo de la conducción. ¿De acuerdo? Lo que va a bajar es la capacidad de reacción. El tiempo aumenta, la capacidad disminuye. La tasa de alcoholemia es la cantidad de alcohol que hay en la sangre.
y hay factores diferentes que influyen en esa tasa de alcoholemia. Lo que pesamos, la edad que tenemos, la rapidez con que bebemos, si hemos mezclado diferentes tipos de alcohol, las circunstancias personales, si un día estás más triste, más contento, el sexo, porque las mujeres tenemos una enzima, que es la deshidrogenasa, en menor cantidad que los hombres, y eso hace que consumir alcohol nos afecte más. El tipo de alcohol que tomemos también va a afectar más o menos, la hora del día en que hemos bebido, el estómago lleno o vacío, todos esos son factores que nos van a afectar más en la tasa de alcoholemia. Sabéis que las pruebas de alcoholemia se pueden medir en aire, que serían miligramos, o en sangre, que sería en gramos. Las pruebas de detección, mirad, ¿quién está obligado a someterse a pruebas de detección de alcoholemia? Pues cualquier usuario de la vía implicado en un accidente o que haya cometido una infracción. Aquí hablamos también de los peatones, cualquier usuario de la vía que esté implicado en un accidente o que haya cometido una infracción. Vale. Luego también conductores con síntomas de estar bajo la influencia de alcohol o drogas. Los conductores con síntomas de estar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y en los controles preventivos, al conductor que le toque, pues le toca y le hacen la prueba. Os recomiendo que os aprendáis las tasas de alcoholemia de esta manera. Mirad. Vamos a medir de diferentes maneras. Las medidas de la tasa de alcoholemia pueden ser en aire o en sangre. Entonces, mirad, para los conductores nobles los 2 primeros años del permiso y para los conductores profesionales tenemos el 0,15 miligramos por litro de aire. Asociamos la I de aire a miligramos. Bien. Y para conductores en general sería 0,25 miligramos por litro de aire, miligramos litro, ¿vale? 0,15, 0,25. Estas tasas pasadas a sangre, pensamos siempre en el doble, porque la sangre pues pesa más, ¿no? Hacemos ese pequeño truquillo de la sangre pesa más. Entonces es el doble y fijaros, la tasa sería 0,30 o 0,3 gramos por litro, gramos de sangre. Asociamos la GR con gramos. Bien, 0,30 gramos por litro de sangre para conductores nobles de los 2 primeros años y conductores profesionales, o bien 0,50 o 0,5 gramos por litro de sangre, acordaros GR, gramos, para los conductores en general. Y tenemos las técnicas de conducción preventiva para ir acabando. Mirad, técnicas de conducción preventiva. La conducción preventiva existe y es pues la conducción poderosa que nos va a incrementar, a dar ese plus a la hora de conducir. Tenemos técnicas de visión, hay que mirar los retrovisores, no solo para el examen ni que el examinador me vea que miro mucho por los espejos retrovisores, sino porque nos va a salvar la vida a nosotros y a muchos de los usuarios que nos rodean. Hay que mirar por los retrovisores de manera continuada para tener la vía controlada. Por vía urbana cada 5 o 10 segundos, por vía interurbana, es decir, fuera de poblado, cada 10-15 segundos. Hay que mirar a lo lejos, ¿dónde voy a estar en 20 segundos? Hay que mirar a los lados, tenemos que tener nuestro entorno controlado. Bien. Tenemos técnicas de anticipación. Mira, hay que confiar en el sistema, hay que confiar en las normas, porque necesitamos saber que tenemos este sistema en el que podemos confiar, pero al mismo tiempo hay que desconfiar, hay que tener cuidado, hay que pensar que otras personas se pueden equivocar consciente o inconscientemente. Entonces tenemos que estar preparados y ser prudentes para poder responder a situaciones de tráfico inesperadas y poder anticiparnos y poder reaccionar. Tenemos que adaptar la velocidad. Pues, por ejemplo, lo que habíamos comentado, si estamos cerca de un colegio a las 4:30, 5 de la tarde, podemos prever que pueda haber más movimiento de niños, que los niños van más despistados, que no van a ser tan conscientes como los adultos del riesgo que supone. Pues vamos a adaptar la velocidad. Vamos a adaptar la velocidad ante un paso de peatones que tiene poca visibilidad, pues por si acaso aparece un peatón. Podemos adaptar la velocidad ante diferentes situaciones que nos parezcan, pues cuanto menos, con cierto riesgo.
Entonces, solo con levantar el pie del acelerador, sin frenar, pero levantar el pie del acelerador y estar preparados para pisar el freno si hace falta en un momento dado, ya es anticiparnos a una situación que pueda surgir de peligro. Hacernos ver y comunicarnos con lo bien que suena el intermitente cuando lo ponemos. Hay que gastarlo, lo tenemos ahí puesto cómodamente para poder modificar con nuestros dedos. Todo lo que hemos pasado por autoescuela hemos gastado el intermitente. ¿Por qué luego perdemos esa rutina? ¿No se supone que un hábito se hace en 21 días? ¿Lo habéis gastado más de 21 días? Gastarlo, por favor. Que además nos va a servir para comunicarnos con el resto de usuarios, incluidos peatones, y va a hacer mucho más fluida la manera de circular. Entonces, hay que gastar las luces cuando hace falta, conectarlas cuando hace falta, posición, cruce, largo alcance, luces de emergencia, las antiniebla, hay que gastarlas cuando hace falta y además los intermitentes. Son para hacernos ver, para comunicarnos y también para ver, para iluminarnos en la vía. Entonces las luces son un mecanismo poderosísimo de comunicación con el resto de usuarios y para facilitarnos el poder transitar por las vías. Bueno, pues nos hacemos ver y comunicarnos, aparte de con las luces, también con los gestos que sean necesarios. Sabemos que con las manos también nos podemos comunicar. Bueno, también hacernos ver y comunicarnos en cuanto a peatones. Siempre va a ser mucho mejor hacernos ver y no aparecer de manera imprevista en diferentes circunstancias del tráfico. Técnicas de gestión del espacio. Se puede gestionar el espacio delantero guardando distancias de seguridad que son sagradas y que nos van a librar de más de un accidente de tráfico. Podemos gestionar los espacios laterales respetando las distancias laterales. Podemos gestionar el espacio trasero. ¿Cómo? Pues hay varias técnicas de gestionar el espacio trasero. Por ejemplo, si llegas a una retención, tú puedes gestionar el espacio trasero dejando más distancia delantera con el que está delante de ti. Te quedas no a 2 metros del que está delante, que apenas le ves ni su ventanilla trasera, sino que te quedas viéndole las ruedas traseras y bastante parte del carril. Que te sobre espacio, no te hace falta quedarte pegado. En ese caso también puedes poner luces de emergencia para avisar a los que vienen detrás que hay una retención inesperada. Puedes quedarte con la primera preparada y quedarte mirando por el espejo retrovisor por si el de atrás viene zumbado y no se da cuenta que tú estás ahí frenado y en un momento dado dices, mira, me pongo primera y acabo de avanzar unos metros que me he dejado por delante porque como me los he dejado por delante puedo avanzar hasta ahí o incluso en un momento dado salirte hasta el arcén si ves que tienes arcén al lado y te puedes escapar por ahí en un momento dado para evitar un accidente, ¿vale? Si tú vas circulando y llevas a alguien detrás de ti súper pegado, puedes gestionar ese espacio. ¿Cómo? Levantando el pie del acelerador. No digo que le frenes, no digo frenar de repente para que el de atrás se aproxime a ti e incluso pueda darte un golpe por detrás. Digo levantar el pie del acelerador de manera que vamos a perder velocidad. Muchas veces eso hace que el que va por detrás también guarde más distancia contigo. En cualquier caso, si tiene mucha prisa y necesita adelantarte, pues mira, cuando pueda que te adelante. Lo que no tenemos que hacer es ir circulando bien y llevar detrás a alguien pegado a nosotros, que nos está poniendo cada vez un poco más nerviosos porque dices, ostras, lo llevo pegado a mí y demasiado despacio, ¿tendré que acelerar? Normalmente no. Normalmente el de atrás lleva mucha prisa por el motivo que sea y lo que hace es juntarse demasiado al de adelante sin guardar distancia de seguridad. Si tú eres el de adelante, es mejor que intentes no estresarte y tomar conciencia que puedes gestionar ese espacio trasero. Levanta el pie del acelerador de manera que vas a perder velocidad, pero de manera que el de atrás también se va a mantener más lejos de ti y en cuanto pueda que te adelante y siga su camino. Son técnicas que vais a ver mucho mejor cuando trabajemos en el práctico, pero que sabéis que son muy válidas y que nos van a salvar de más de un accidente. Hasta aquí tenemos el resumen de nuestro curso intensivo y espero que os sea muy útil para el examen y para vuestra vida. Mucha suerte en el examen y mucha suerte en todo. Saludos.